Bienvenidos a todos a esta segunda edición de de la Gran Feria Salvaje. Hoy día estamos con Ana Lucía Mosquera Rosado, quien es comunicadora y activista afroperuana. Hoy día vamos a hablar alrededor del libro "Porque no hablo con blancos" sobre racismo, de la Ujú. periodista Renier Deloy. Bienvenida, Ana Lucía. Muchas gracias por invitarme, Abby. Es un gusto poder formar parte de la feria. Bueno, sí, y hablando del libro, que tiene un título bien polémico, además que ha sido traducido por Desiree Vela, quien también es una comunicadora y una gran activista, y a raíz de la campaña Black Lives Matter, tras el asesinato de George Floyd, su cuenta de Instagram fue baneada prácticamente. No sé si recuerdas ese imprevisto. Muchas cuentas activistas Sí, fueron de hecho le cerradas. borraron la cuenta, no tuvo que crear una cuenta nueva y como recuperar a sus seguidores y no llegó a tener el mismo alcance que tenía antes, obviamente. Pero sí, no fue la única persona que tuvo las cuentas o bloqueadas o eliminadas y hay varios posts que también se eliminaron y que luego, bueno, volvieron a colocarse, pero que fueron denunciados muchas veces y que fueron como eliminados de Instagram y de Twitter. Bueno, más de Instagram. Sí, de Instagram. Por eso vemos que el racismo no tiene límites para llegar. Hasta por las redes sociales tratan de silenciar a las voces de protesta. Bueno, y llegando al libro, al inicio del libro, Rennie nos expone, y para entrar en contexto de lo que ha pasado hace poco en Inglaterra también, porque el libro está enfocado en Inglaterra, Sí. tres jugadores de la Eurocopa fueron fuertemente discriminados con comentarios racistas, luego de haber fallado penales. Y justamente Rennie al inicio habla de que muchas personas creen en Inglaterra que los afrodescendientes son personas que no son ingleses, Exacto. y ellos son ingleses, los jugadores son ingleses. Sin embargo, las personas creen que son inmigrantes, que solamente los afrodescendientes son de Centroamérica y, bueno, de África, Y eh, del Caribe también. y del Caribe, claro, de Centroamérica. Eh, ¿Qué opinas sobre esto? De hecho, tuve que buscar información sobre lo que había pasado en la Eurocopa. Claro, Había escuchado de estas agresiones, que de hecho son comunes, ¿no? Que suelen pasar. En el fútbol hay mucho racismo, hay campañas en contra del racismo, inclusive hay protocolos, porque se dan muchos casos de discriminación en el fútbol. Pero digamos, no es un sentimiento que es poco común, ¿no? Sucede mucho en países europeos y también en nuestros países latinoamericanos, que se piensa que hay algunas personas que siempre son extranjeras, ¿no? Es esta idea de el permanente sentimiento de sentirte extranjero en tu propio país, ¿no? Y en el caso de los ingleses también pasa lo mismo. Como mencionabas, estos jugadores son jugadores ingleses, nacidos en Inglaterra, que han crecido y han hecho su vida en Inglaterra y que además representan a su país en competencias o digamos, en torneos futbolísticos, pero que finalmente cuando fallan, cuando tienen algún error, son acusados o son como vistos como extranjeros, siempre, ¿no? Y siempre se repite esta idea de quiénes son los reales ingleses, y eso es algo de lo que habla también Reni en el libro, habla esta idea de cómo se cree que algunos países son países que son blancos por naturaleza, y siempre lo que no es blanco, ya sea indígena, ya sea afrodescendiente, está visto como otro, ¿no? Como esta otra persona que nunca va a encajar dentro de lo que naturalmente corresponde a la identidad del país. Y eso es algo que vemos también en nuestros países latinoamericanos, a pesar de que son países mucho más diversos, pero es algo que se ve también en Reino Unido, por supuesto, y en algunos países de Europa y en Estados Unidos también, ¿no? Tenemos esta idea de quiénes son los que vienen o los que han venido, a pesar que ya tienen 3, 4 o 5 generaciones inclusive de personas que están habitando ese país, ¿no? sí, justamente Reni hace mucho énfasis en esto. Yo creo que ha sido preciso que, bueno, desgraciadamente pasó eso, pero preciso para comentarlo, porque llega a escribir el libro. En inicio fue en su blog, a raíz de que ella se encuentra invisibilizada en la historia de Inglaterra. Entonces llega a la conclusión de que va a dejar de hablar de racismo con blancos porque no se sentía identificada en su círculo social cuando ella comenzaba a tocar estos temas, de por qué solamente se habla de la esclavitud y qué más ha sucedido a través de la historia con la llegada de los afrodescendientes a Inglaterra, ¿no? Que también fue uno de los puertos con más esclavos porque los llevaban a Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se ha trabajado mucho para visibilizar la historia, como se está trabajando acá en Perú también. Tú eres una persona que trabaja mucho en visibilizar esto con muchas más mujeres activistas, y Renny también trata de visibilizar eso, ¿no? Entonces llega a la conclusión de que va a dejar de hablar
racismo con gente blanca, porque finalmente no entienden sus vivencias como mujer negra, ¿no? Sí, es bien interesante lo que menciona. A mí me gustó mucho el prólogo en el que ella, bueno, ella y Desiree hablan un poco de dónde nace el libro y cómo parte la idea de lo agotante que puede ser en términos emocionales también el mantener discusiones constantes con personas que no están dispuestas necesariamente a escuchar. Entonces, algo interesante que ella menciona es que a partir de que ella escribe esta entrada en su blog y que tiene muchísima llegada tanto de personas blancas como personas no blancas, empieza a tener discusiones con algunas personas que le dicen que no deje de hacer eso, que tiene que tener estas discusiones que son importantes, que es importante que haya una sensibilización y que no debería parar de hacer lo que hace, pero ella lo que menciona es que se siente agotada porque muchas veces estas discusiones sobre racismo no son necesariamente para entender o para intentar reflexionar sobre cómo el racismo opera de manera estructural, sino que son estas discusiones en las cuales ella tiene que estar constantemente probándose a sí misma y además no puede sentir demasiado, ¿no? Habla bastante de cómo tiene que restringir sus expresiones para que no se le asocie con estereotipos o para que no se le diga que siempre está enojada o furibunda. Agresiva. Entonces, es interesante cómo ella llega a esta conclusión de finalmente a mí me va a agotar y no está contribuyendo a nada porque las personas o la mayoría de personas que quieren tener estas discusiones conmigo son personas que no necesariamente quieren entender el punto que yo estoy haciendo, ¿no? Y algo que me parece valioso de lo que menciona también cuando habla de la invisibilidad es qué se aprende o hasta dónde llega la historia de lo negro o de lo afrodescendiente en los países, ¿no? Cómo normalmente hablamos de el colonialismo o de la colonización, y luego se habla como de esta liberación de personas afrodescendientes o africanas, y después no hay una mayor visibilidad, ¿no? Cómo finalmente esto hace que no se revalore o no se ponga en conocimiento a las personas sobre realmente cuál ha sido la trayectoria además de la esclavitud. Parece que la esclavitud es como el único periodo en el que sí nos podemos extender demasiado en hablar sobre la negritud, en este caso, pero luego de eso no hay una discusión más profunda, ¿no? Y eso también es algo que pasa en el Perú. Más allá de 1854 no hay una mirada demasiado profunda hacia cuál ha sido la trayectoria histórica de la población afrodescendiente, ¿no? Y cuáles son sus aportes más, más allá de la cultura o de la música o de la comida o del deporte, ¿no? Estas cosas que son como casi 3 focos específicos de los cuales no se sale cuando se habla de la negritud o de la afrodescendencia. Y muchas veces crea un estigma, ¿no? Dicen, eres afrodescendiente, entonces a ver, baila. Entonces es como... Asumen que bailas, que juegas muy bien deportes o que cocinas súper rico, ¿no? Porque es como, está en tu naturaleza o es como debería ser. Y como bien mencionas, lo que hacen es que te limita, o sea, te da una visión bien sesgada de quiénes son los afrodescendientes, qué hacen, en qué se desempeñan o en qué espacios deben estar, ¿no? Porque también tenemos esta idea de estos son los espacios donde naturalmente, donde es normal ver a personas afrodescendientes, y luego están estos otros espacios donde claramente no deberían estar, es muy extraño que estén, o es como exótico que estén apareciendo, ¿no? Entonces son como, o esta cuota de diversidad, como este token que se pone y se quita, o son personas que están en un espacio que normalmente no les corresponde, ¿no? Y ese es el problema básicamente de la visión tan sesgada que podemos tener cuando contamos la historia en general de los afrodescendientes, ¿no? En el mundo en general y en el Perú también. Y de hecho mucho. Es algo que, bueno, me tomé el tiempo de escuchar tu podcast después de las 12, que además tiene un título que hace una alusión a una frase que ahora la han estado usando contra una congresista ya electa. Y sí, justamente hablabas de eso, ¿no? ¿Qué pasó más allá de la llegada de los esclavos que no se habla, ¿no? Cómo la comunidad afroperuana ha estado siempre en la historia y sin embargo ha sido invisibilizada. Y sí. Sí. No, sí, lo que decía es que es bien interesante cuando pensamos en historia afroperuana, que hay tanto por contar, pero al mismo tiempo tan poco que se ha estudiado. Entonces, sabemos que hay mucho más, pero no sabemos realmente qué hay más allá de lo que nos han contado. Inclusive, y creo que en esto sí me identifico mucho con lo que decía Remy en el libro, me identifico mucho con que siendo una mujer afroperuana, no conozco mi propia historia, ¿no?
Sí, y esos son los caminos que la llevan a ella también, y creo que a todos a la autoidentificación, ¿no? De dónde vengo, ¿no? Y cuando comienzas a autoidentificarte y a ver quiénes han sido tus ancestros y por qué, el porqué de tantas cosas de tu cuerpo, porque francamente comienzas con lo físico, a comenzarte a diferenciar con las personas, te ayuda a generar una autoestima y una fuerza para comenzar a enfrentar a los demás y descubres el antirracismo, ¿no? Entonces comienzas por ahí con el activismo y ella es como ella comienza también a escribir su blog, ¿no? De cierta forma es una resistencia a través del feminismo inicialmente, pero luego también se da cuenta que el feminismo blanco finalmente no le ayuda. Eh, y bueno, no tan solo lo ve ella, sino que comienza con Angela Davis, que decía que ella no era feminista y era revolucionaria. Entonces, Ajá. desde ahí comienza el feminismo negro y la interseccionalidad, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Sí, creo que es importante lo que mencionabas de cómo tomas valor en tu propia identidad y cómo eso no se contrapone al antirracismo, porque hay una creencia muy común de una gran cantidad de personas en el mundo que piensa que el racismo se resuelve con autoestima. Entonces, en tanto uno se quiera y en tanto uno tenga autoestima, el racismo va a desaparecer. Y siempre contraponen esta idea de una persona con autoestima alta no va a ser expuesta a cualquier situación de racismo, o si la tiene, la va a superar, que en realidad son cosas que no necesariamente están contrapuestas. Uno puede tener mucha autoestima porque además el racismo no va a depender de una, sino de las otras personas. Y eso no significa que necesariamente tengas que tolerar o tengas que pasar por estas cosas, ¿no? Justo ayer estaba en un taller, uno de los talleres que normalmente doy para algunas empresas o a grupos de personas, y teníamos el testimonio de una mujer afroperuana que decía exactamente con lo que yo me identificaba también, que era la idea de que ella había aprendido a quererse y amarse a través de su vida y también a través de la relación que tenía con su mamá, pero que eso no significaba que estuviera bien, que tuviera que experimentar racismo todo el tiempo. Y Claro. eso me pareció valioso porque creo que hay que desterrar también esta idea de si yo me quiero y me conozco y me acepto, no me va a importar que el racismo suceda. El racismo puede seguir existiendo, inclusive cuando una persona tiene autoestima. Y creo que eso es algo que tenemos que desterrar de la manera en la cual percibimos el racismo también, ¿no? Y en relación a lo que mencionabas de Angela Davis, creo que la mayoría de mujeres afrodescendientes hemos empezado nuestro camino en el feminismo negro leyéndola o leyendo a otras mujeres que hablaban de esta idea de un feminismo que no reconoce cuáles son las demandas específicas de las mujeres negras, ¿no? A Ujú. mí me gusta mucho Angela Davis porque ella habla de mujeres, raza y clase, de cuáles eran las demandas inicialmente del movimiento feminista y cómo estas demandas no tenían absolutamente nada que ver con la situación de las mujeres negras. Esta idea de mujeres de clase media, mayormente blancas, que pedían poder trabajar y no educarse o no dedicarse a la casa, cuando las mujeres negras venían trabajando durante toda su vida y no tenían esa demanda, no tenían esa necesidad, ¿no? Y recopila el trabajo de muchas otras mujeres como Sojourner Truth, que también habla de esta idea de recuperar la feminidad, que era en un inicio también, y en alguna de las olas del feminismo, cosas a las que las mujeres querían renunciar. Esta idea típica de la feminidad, esta idea estereotipada, ser vistas como mujeres, que algunas mujeres negras querían en realidad trabajar, ¿no? Había mujeres negras que solamente querían ser reconocidas como mujeres, querían explorar su feminidad, querían explorar sus cuerpos, querían hablar a través de sus cuerpos también, y en ese momento creo que fue que se gestó este nuevo movimiento de mujeres negras diciendo, este feminismo no me representa, y yo voy a hacer mi propia manera de ser feminista y también de vivir en mi cuerpo y expresarme a través de mi cuerpo, porque tengo una historia diferente. Claro, inicia, como te mencionaba, la interseccional, que de hecho también lo debes conocer mucho porque a través de las vivencias de ellas van construyendo su feminismo, ¿no? Porque son mujeres afrodescendientes sexualizadas, en un inicio han sido explotadas laboralmente, y como tú dices, deseaban la feminidad, expresarse y hablar a través de sus cuerpos, porque no estaba permitido, porque no estaban, no eran humanizados, o sea, la comunidad no era humanizada, entonces, sí, el feminismo buscaba otras luchas que hasta ahora, porque no luchan el feminismo blanco, no lucha por las mujeres indígenas, por los refugiadas en Europa, por las mujeres afrodescendientes. Entonces, este feminismo de lucha finalmente las acoge a todas, ¿no? Sí, eso es importante, como mencionabas, tener un feminismo que realmente sea interseccional
es fundamental porque las experiencias de las mujeres no son experiencias universales. Y es importante que cuando coloquemos las demandas o se prioricen demandas, también se puede entender la multiplicidad de experiencias y cómo existen otras violencias que también pueden sumarse a una violencia basada únicamente en género, que de todas maneras impacta, como decías, a mujeres indígenas, a mujeres migrantes, a mujeres afrodescendientes, a mujeres de la diversidad sexual también, que no eran consideradas como el sujeto central de las primeras olas del feminismo, ¿no? Y volviendo a lo que me decías de la autoestima, me hace recordar mucho el episodio que creo que fue el año pasado sobre las marcas y las imágenes de productos de limpieza y de comida. No voy a decir las marcas, obviamente, pero salió mucho el tema en redes sociales. Si tú tienes autoestima, no tiene por qué fastidiarte. Es más, a mí me gusta que me reconozcan como cocinera. Entonces inicié ese debate de realmente, o sea, la autoestima es algo muy separado a seguir la lucha antirracista, porque quizá a ti no te fastidia, pero muchas personas más han venido siendo insultadas a través de estas marcas, ¿no? Te ponen la chapa y... Ah. Definitivamente. Y es algo particularmente, no sé si extraña es la palabra, pero es bastante interesante de ver, porque cuando se generó todo este debate a partir de las marcas, de los estereotipos, de las imágenes, yo me junté con dos mujeres afroperuanas para conversar del tema, dos mujeres afroperuanas que además tienen edades distintas a las mías, mayores pero de diferentes generaciones, y algo que compartíamos en común era que las tres habíamos experimentado discriminación a partir de esos estereotipos. Entonces no es una cosa de los jóvenes, o no es una cosa que recién pasa ahorita, o no es algo por lo que estamos reclamando, no sé, hace un año, sino que es algo que ha marcado la experiencia de tres mujeres afroperuanas, por darte un ejemplo, de tres generaciones distintas que han pasado exactamente lo mismo. Entonces vemos claramente que sí, pues puede que a algunas personas no les moleste o no les fastidie, pero la generalización a partir de estas imágenes muy limitadas, muy sesgadas, que se reproducen además ampliamente, sí son perjudiciales. No todas estas visiones sesgadas que se generan a partir de una realidad distorsionada, que genera además estereotipos, finalmente terminan limitando la visión que tenemos, y lo único que conoce son estas cosas, y no hay otros espacios que se compartan o que se generen para mujeres negras, no hayan otras mujeres negras ocupando distintos otros espacios en medios, por ejemplo. Lo que tienes es esta imagen, que es la imagen que finalmente construyes en tu cabeza como una imagen estandarizada. Y ese es el problema finalmente. No se trata de no reconocer a las mujeres negras que son cocineras, que claramente han aportado muchísimo también a la visibilidad de la cultura, y que además son mujeres que han pasado de generación en generación tradiciones y cultura viva, que tiene un componente histórico muy valioso. Pero sí se trata de entender que hay cosas que van más allá de la representación estereotipada, que creo que es el punto central de los reclamos, y además de ver de manera positiva la decisión de poder retirar estas marcas con logotipos que terminan reproduciendo imágenes coloniales, imágenes de mujeres esclavizadas, que es finalmente lo que eran. Lo que era como una reproducción bonita, trabajada, bien graficada, ilustrada, como quieran llamarla, de mujeres esclavizadas. Finalmente está celebrando esta imagen, que es una imagen de una mujer que estaba en un periodo que resulta hasta ahora doloroso para miles de personas alrededor del mundo. Entonces creo que hay que ver también de dónde vienen estos estereotipos, por qué los asociamos a mujeres negras, por qué son los únicos que se ven y cómo terminan siendo perjudiciales. Sí, porque finalmente si analizábamos históricamente esas marcas, las iniciales imágenes de esas publicidades eran de mujeres esclavizadas, como mencionabas. Más que nada de las marcas americanas, que finalmente algunas sí han retirado sus logos bastante racistas. Y para seguir con el libro y no irnos tanto por los extremos, que podemos hablar de esto todo el día, sí. Reni hace una entrevista a un político de extrema derecha, que se apellida Griffin. Y complejo de leer. Sí, muy fuerte, muy fuerte la verdad. Son como, creo que son como 5 páginas, y yo estaba como, no puedo creer que esto esté pasando. Y no quiero dar spoilers, pero en verdad tienen que leer este libro. Sí, si no vamos a dar spoilers, pues es una entrevista que parece ficticia. Yo quisiera... Parece ficticia, o sea, parece de un programa, de una novela o de una serie inglesa, porque es casi increíble lo que se dice.
Y ella antes de llegar a la entrevista nos va contando, nos va narrando que muchas personas blancas piensan que la diversidad y la multiculturalidad va a terminar por las raíces blancas naturales de los países. Estaba un poco espantada leyendo eso, la verdad. Pero... Y la negación de los afrodescendientes en Inglaterra, finalmente este político le confirma la idea, la hipótesis que ella tenía, ¿no? Que los racistas piensan que las personas, los inmigrantes y las personas afrodescendientes van a terminar por la naturalidad blanca de los países. O sea, que deberían irse, que son extranjeros. Como tú misma decías, sentirte extranjera en el país donde naciste. Y ella, sí, y nuevamente, sin intención de dar muchos spoilers, cuando ella le dice, bueno, entonces, ¿qué opina de mí? Que, digamos, he nacido aquí, me siento inglesa como usted. Él le sugiere que se vaya a otro país, ¿no? O sea, que salga de su... Es como, es casi que la manda al exilio, porque cree que no pertenece a esta idea de lo que debería ser naturalmente Inglaterra, ¿no? Que nuevamente, partiendo de lo que te mencionaba hace un ratito, esta idea de que los países son naturalmente blancos, en el caso del Perú, un país naturalmente mestizo, y que luego estas identidades que van saliendo lo que hacen es como que van distorsionando esta idea natural de quiénes son como países, ¿no? Que claro, es algo que este político menciona abiertamente, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de reparo. Es casi, como mencionabas, increíble leerlo y decir, y pensar cómo esta persona puede estar diciendo estas cosas sin ningún tipo de reparo, con muchísima libertad además, porque forma parte de ideas que muchas personas tienen, ¿no? Esta idea de que ahora, con estas personas viniendo a mi país o viniendo a mi ciudad, esta ciudad va a dejar de ser esta ciudad. Que es algo que también ha pasado en el Perú, ¿no? Que dicen, cuando la gente viene de fuera de Lima, Lima va a dejar de ser Lima, o Lima ya no es de los limeños, que tiene que ver con esa idea de cómo es Lima naturalmente, ¿no? Si pensamos cómo es Lima o cómo era Lima naturalmente, podríamos decir que Lima era una ciudad afrodescendiente. En algún momento de la historia, Lima era 80 o 90% habitada por personas afrodescendientes, pero nunca se entendió así, porque era además una ciudad diseñada como un proyecto para que evitaran las élites criollas, que finalmente son los que definen qué espacios ocupan las personas, cómo transitan, cómo se construye la ciudad o cómo se conceptualiza la ciudad también, y a partir de eso, quiénes pueden entrar o no y quiénes terminan perteneciendo, a pesar que tienen habitando la ciudad toda su vida probablemente, ¿no? Y nuevamente volvemos a esta idea de sentirte extranjera, ¿no? Que le pasa a mucha gente a la que le han preguntado probablemente de dónde eres, ¿no? A mí me han preguntado muchas veces aquí mismo de dónde soy, inclusive antes de la gran ola migratoria que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Ahora ya me lo preguntan más seguido, pero antes también me lo preguntaban. Y es un poco desconcertante que siendo tú de tu país, siendo peruana, hace poco también veía que hasta están realizando campañas en redes para decir, sí, soy afrodescendiente y soy peruana, y no soy del Caribe. Entonces, es muy chistoso. Sí, no porque tan sí, solo asumen que no eres de aquí, ¿no? Es como, ¿de dónde eres? Y es como, de mi casa, o sea. O pretenden el estigma que está ahí, eres afrodescendiente, eres de Chincha, de frente, o sea, no puedes También. ser pequeña porque de frente te mandan, porque sí, hay una gran población allá, pero no todos vienen de allá exclusivamente. Y de hecho eso es un mito, ¿no? Porque o sea, si vemos, digamos, números estadísticos oficiales, vamos a las fuentes, Ica, que es donde está Chincha, es como el cuarto o el quinto lugar en concentración de población afrodescendiente. Pero nuevamente, los estereotipos, los medios, la manera en la que se conceptualiza lo afrodescendiente, sobredimensionan algunas cosas que nos hacen pensar que probablemente estas cosas son reales. Entonces generamos una realidad casi alternativa o distorsionada que nos hace creer que todas las personas que son afrodescendientes vienen de Chincha, cuando la mayor cantidad de población afrodescendiente está en Lima y luego está en el norte del país. Pero nunca cuando pensamos en el norte pensamos en población afrodescendiente porque no se hace visible tampoco. Sí, justamente no es visible. Y lo que estábamos hablando de las personas blancas que comienzan con este racismo y este terror porque su status quo sea roto, me hace recordar al tiempo de las protestas de Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd y cómo salieron estas personas blancas a apuntar con armas a muchas personas manifestantes que no tan solo eran afroamericanos, sino muchas personas que se unieron a marchar por este acto terrible que sucedió en Estados Unidos.
y nos hace pensar de hasta qué punto pueden llegar a amenazar contra las vidas para defender sus ideas racistas. Y además porque creen que estas ideas racistas corresponden a un orden natural, que creo que es lo más peligroso, ¿no? No reconocen que efectivamente son ideas racistas, sino que son ideas que corresponden al orden natural. Y algo interesante que creo que discutimos muy poco es cómo hasta hace, no sé, 60, 70 años, efectivamente estas ideas eran ideas naturalizadas, pero además reafirmadas y justificadas a través de el desarrollo científico. Entonces teníamos disciplinas científicas que probaban, entre comillas, la superioridad de algunas personas por sobre otras, que claramente han hecho que sigamos creyendo en nuestras mentes que estas ideas son naturales o son normales o así deben de ser. Entonces, estas personas cuando se ven amenazadas en su normalidad, lo que hacen es reaccionar con violencia, ¿no? Que claramente se extrapola, creo yo, a niveles bastante graves que pueden terminar con el asesinato de alguna persona o que pueden terminar con acciones excesivas de vigilancia ciudadana, pero que finalmente responden a una idea que estas personas asumen que es normal o es natural, o que forma parte del orden regular de las cosas, ¿no? Entonces, sí hay como un sustento, entre comillas, que les hace pensar que lo que están haciendo es correcto. Y no solo los civiles, sino también el abuso policial, ¿no? Y de hecho Renny Loven lo va contando al inicio de cómo a través, en su proceso de recopilar la historia y construirla desde su punto de vista, se va encontrando con un montón de abusos policiales en Inglaterra que habían sido invisibilizados hasta por los medios. Exacto. Porque ella también siendo periodista dice que quizá el 6% nomás de las personas afrodescendientes están en los medios y que de ahí el 94% son personas blancas y que están totalmente invisibilizados. Lo mismo que pasa Sí, acá en el Perú, que tendremos quizás exactamente. solamente una presentadora de televisión afrodescendiente que también es activista. Y le puedes nombrar, o sea, para mí es bien interesante porque es como cuando me dicen, no sé, dime los nombres de o personas afrodescendientes que están en algún espacio en específico y las puedo nombrar o contar, yo sé que eso es un problema. El hecho de que pueda identificarlas claramente es un problema, porque significa que no están naturalmente evitando esos espacios. Y en el caso de periodismo, en el Perú también pasa lo mismo, ¿no? Las salas de redacción, los medios de comunicación están también muy poco dispuestos realmente a incluir a voces más diversas. No solamente caras, es decir, personas que estén a cargo de conducir espacios, pero también personas que construyen noticias, que piensan en cómo comunicar cosas de manera diferente. Y eso es un problema también, porque claramente, nuevamente, en países racistas las instituciones no es que dejan de ser racistas solamente porque son instituciones, sino que responden a personas que han aprendido estas conductas también y que las van a reproducir en el espacio en el que estén. Entonces, tanto los medios de comunicación como las instituciones que tienen a cargo el mantener el orden en el Perú están igual impregnadas de estos conceptos y de estas ideas y no son ajenas a ellas. Entonces, es poco probable, uno, que reconozcan que efectivamente hay un uso indebido de la fuerza, que hay perfilamiento racial, hay uso policial, y en segundo plano, hablando de medios de comunicación, es muy poco probable que le den prioridad a visibilizar estas cosas, ¿no? Más allá de cositas específicas por temas o por sucesos puntuales, no hay realmente un trabajo consistente de largo aliento, diría yo, para poder darle visibilidad a la problemática y generar mayor involucramiento ciudadano. Y finalmente no tocan temas sobre racismo porque ahora en esta segunda vuelta hemos sido testigos en redes y en las calles de muchos ataques racistas hacia los dos partidos políticos que se han estado disputando la presidencia. Y ningún medio, si te pones a buscar en internet, además de quizá un par independientes, han hecho notas antirracistas. Finalmente han sido los medios internacionales quienes han tomado el hecho de hacer crónicas y hacer reportajes sobre el racismo que se está viviendo hasta ahorita en el Perú, pero los medios siguen en su silencio eterno. Sí, eh, porque nos cuesta, la verdad es que nos cuesta un montón, nos cuesta mucho reconocer que efectivamente es un problema más grave del que parece. A veces lo que intentamos hacer es ponerlo debajo de la alfombra y asumir que si no lo hablamos, de pronto va a ir desapareciendo. Que también, nuevamente, es otro de estos conceptos equivocados que tenemos del racismo cuando hablamos del tema, que es que
tú eres racista porque hablas mucho de racismo, o el racismo solamente existe mientras lo nombras. Y si fuera tan fácil, probablemente yo me callaría y dejaría de hablar de racismo, y el racismo desaparecería por arte de magia, y sería libre para ocuparme de cosas un poco más banales. Pero las cosas no funcionan así, ¿no? Y tendemos a pensar que mientras no lo conversemos, o no lo abordemos, o no le demos tanta importancia, las cosas van a seguir pasando y van a perder relevancia o van a dejar de afectar las vidas de personas. Entonces creo que como decía, más allá de estas intervenciones puntuales, de casos concretos, que casi nunca son en el Perú, no tenemos una mirada integral de cómo vamos a trabajar para poder resolver el problema que está ahí. Es como un problema que está ahí y nadie lo quiere ver. No es todo el mundo sabe que existe, está como habitando el espacio, afecta de vez en cuando, salta, pero no, realmente no lo vemos. Es como cuando queremos cubrir nuestras imperfecciones con maquillaje. Cuando te quitas el maquillaje, igual va a estar ahí. Si no tratas tu piel, igual va a estar ahí. Nada va a cambiar. Entonces, no tratamos la piel, que es nuestro tejido social, lo cubrimos y pensamos que va a desaparecer, cuando siempre va a estar ahí, en cualquier momento va a salir a la luz. Entonces creo que hay que ponerle mucho más cuidado. Y justamente esto que mencionas de que si hablas tanto de racismo es porque eres racista, me lleva de nuevo a la entrevista de Reni, cuando la acusan a ella de ser racista, y ella dice, pero el racismo inverso no existe. Y nos lleva a esto que se menciona mucho, ¿no? Que hay racismo inverso. ¿Qué opinas? Porque es algo que la gente no se cansa de repetir y también cansa estar explicándoselo a todos. De hecho, por ahí comparto un poco más el título de por qué ya no hablo de racismo con personas blancas. Porque siguen con esta creencia del racismo inverso. Es que creo que es una creencia nueva también. O sea, creo que como ahora hablamos mucho más de racismo en general, hay esta resistencia a quererlo conversar, y luego algo que menciona Desiree y también menciona ella en las partes iniciales, es cómo finalmente lo que se intenta hacer es que toda la conversación gira alrededor de ellos. Uh-huh. Entonces, tú estás diciendo, esto me está pasando, esto es sistemático, esto no está bien, y pueden haber algunas personas que te digan, ay, no, pero es que a mí también, ¿no? A mí también me ha pasado, a mí también me afecta, o a mí también me han discriminado, o a mí también me ha sucedido X cosas. Pero creo que también tiene que ver con cómo se problematiza el racismo y cómo se entiende el racismo. Si solamente lo entendemos como un par de cositas que te pasan al año o un evento desafortunado, y no lo vemos en su dimensión más estructural, que también es lo que propone en el libro, no vamos a entender que efectivamente el racismo, más allá de lo que te digo, una definición de la RAE, tiene que ver con un sistema que está establecido para mantener una jerarquía, y una jerarquía específica, que normalmente no se va a voltear de una manera tan fácil, o no se va a revertir con una acción en concreto. Entonces tienes todo un sistema que funciona para mantener una jerarquía, y luego tienes acciones basadas en los prejuicios o basadas en los estereotipos, pero que no van a terminar revertiendo esa jerarquía y que no te van a poner en una desventaja real en frente a otras personas, que además no va a afectar tu trayectoria de vida, que creo que eso es algo importante, ¿no? Cuando pensamos en el racismo y no lo vemos como una estructura que se genera para mantener esta pirámide, realmente podríamos pensar que cualquier acción basada en el prejuicio o en los estereotipos termina siendo racismo, cuando no es tan así. Bueno, y ya para finalizar, aunque la verdad es que no quisiera llegar a este punto, ¿cuáles son los mensajes que te llevas del libro? Porque creo que no todos se animarían a leerlo, siendo no personas racializadas por el mismo título, pero ¿qué mensaje darías, no? Porque yo creo que es un libro necesario para todos. Es un librazo. Yo, la verdad, ya había visto las versiones en inglés, pero aquí las versiones en español demoran en llegar un poquito más, y me parece bien interesante porque nuevamente, lo que ella dice es que a partir de que escribe este post que dice ¿por qué no hablo con blancos sobre racismo?, empieza a hablar nuevamente con gente blanca sobre racismo, pero creo que nos ayuda a entender lo que mencionaba, este plano estructural, porque muchas veces el racismo, sobre todo cuando no eres una persona racializada, se ve de lejos o se ve de fuera. Inclusive si eres una persona que tiene amigos racializados o que comparte con personas racializadas, no es algo que vas a vivir específicamente y que vas a poder entender. Y creo que el trabajo que hace
Remy en el libro es impresionante y muy importante porque utiliza no solamente pasajes de su vida, sino pasajes históricos para explicar realmente cómo el racismo opera en otras esferas que no son lo que vemos, ¿no? Muchas veces lo que vemos finalmente es algo sintomático que no termina siendo racismo en todas sus dimensiones. Terminamos viendo, o sea, la punta de un iceberg que es mucho más grande por debajo que por encima de la superficie. Y creo que lo que ella hace bien en este libro es mirar por debajo de la superficie y decir específicamente en qué capas, en qué aspectos, en qué espacios se vive el racismo y por qué es importante que se entienda. No que se hable para decir o para invalidar experiencias de otras personas, o no para decir que eso también me pasó a mí o que yo también me siento afectado, ni tampoco para intentar digamos, minimizar el sentimiento o la afectación que tienen las otras personas, sino realmente para leer y para aprender con ojos, con oídos y también, creo yo, con muchísima disposición y poder realmente tomar mayor reflexión en cómo realmente habita el mundo una persona racializada. Que creo que esa experiencia es algo que no se documenta, que a veces no se entiende, que a veces es difícil de explicar. Eh, a mí me ha pasado mucho también tener que explicar cosas como, digamos, con lo que pasó hace algunas semanas en una tienda de artículos de oficina, me tocó explicar a muchos amigos míos que no son personas racializadas, que efectivamente a la gente racializada la siguen en las tiendas. Y luego tener estas conversaciones a veces es incómodo y no es tan bonito en realidad, pero es necesario. O sea, si seguimos hablando de racismo en voz bajita, finalmente no vamos a terminar de solucionar el problema. Y obviamente hay mucha gente racializada que está cansada y tiene todo el derecho a estar cansada de hablar de estos temas. Entonces creo que leer este libro nos ayuda también a mirarlo o a mirar situaciones desde los ojos de una mujer racializada que, si bien es cierto, está fuera del Perú, comparte experiencias, y esto sí lo voy a decir obviamente en base a mi propia experiencia de vida, comparte experiencias con personas racializadas aquí también, ¿no? Nuestra configuración social es distinta, nuestra demografía es diferente, pero son experiencias que se comparten y que merecen ser escuchadas, leídas y que merecen mayor reflexión. Que merecen ser más visibilizadas y esperemos que como ella muchas personas más sigan soltando sus historias y sus testimonios en redes con el activismo no performativo, por favor. Que siempre hay que estar ahí, no solamente cuando suceda algo que nos anima a ir a las redes, sino que los abusos están siempre presentes. Muchas gracias, Ana Lucía, por haber estado hoy día. Muchas gracias a todos por sintonizarlos. No se olviden que vamos a estar hasta el 25, todos los días a las 7 de la noche en nuestra página de Facebook.